Gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestros últimos temas estuvimos analizando acerca de los momentos o de algunos de los momentos donde los israelitas murmuraron contra Dios y pidieron para comer carne. Estuvimos también analizando en estos temas la forma en que Dios responde y cómo esos actos en que ellos pedían carne terminaron en personas que murieron. Dios les quitó la vida cuando ellos se daban a la glotonería y comenzaban a comer la carne de los codornices, ellos morían. Pero en este tema queremos analizar esto que hemos estado presentando. En realidad, ¿por qué Dios actuó como actuó? ¿Por qué motivo los israelitas o las personas que en aquellos momentos murieron? ¿Fue porque ellos querían comer carne o detrás de esto había otros motivos? Bueno, esto es lo que queremos eh, presentar, analizar en este tema. Vamos a analizar primero con respecto a comer carne. ¿Es pecado comer carne? ¿Es pecado que los israelitas comieran carne y por eso fue que Dios les quitó la vida? Cuando estudiamos la Biblia, nosotros encontramos que mucho tiempo antes, desde antes del diluvio, Dios presenta en su palabra una separación entre los animales que Dios les llama limpios y los animales que le llama inmundos. En esa división que hubo, que Dios fue el que los señaló, los animales que se llaman limpios o puros estaban permitidos por Dios que el ser humano lo comieran y también que hicieran con ellos sacrificios a Dios. Así que desde antes del diluvio, los animales limpios no era pecado comerlos. Antes del diluvio también, desde la creación, Dios no había autorizado a comer carne, porque la dieta que Dios le dio al hombre, hemos visto en nuestros estudios, en lo que la Biblia dice, hasta este momento, que 3 veces se cambió. Una vez cuando Dios en la creación le da a Adán y Eva el alimento que ellos deben de comer, el alimento que Dios dio para la humanidad. Pero cuando el pecado entró, cuando estuvo la experiencia de Caín y Abel, también le añadieron algunos vegetales al alimento humano. Y cuando el diluvio, antes del diluvio, Dios señala animales limpios, animales inmundos, animales que se podían comer y animales que no se debían comer. Y Dios los señala. Cuando Dios está formando al pueblo de Israel, y esto lo hemos estado analizando desde que comenzamos a hablar
de Abraham o de la descendencia de Abraham, encontramos que el hombre hace sacrificios de corderos, sacrificios a Dios, y también que el hombre come carne. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo está preparando para sacarlo de Egipto, este pueblo, Dios lo mandó a preparar y a comer la noche en que ellos fueron librados, la noche en que ellos salieron de Egipto. Tras salir de Egipto, Dios les mandó, no que les permitía, sino que les mandó comer el cordero pascual. Entonces, comer carne no es pecado. También, aunque en nuestros estudios no hemos llegado a hablar acerca del santuario, pero como que estamos en el proceso en nuestros estudios bíblicos, donde pronto vamos a hablar del santuario, vamos a ver no que se podía comer, sino que mismo Dios manda al ser humano y mucho más a los sacerdotes y al sumo sacerdote a comer carne. Entonces, comer carne no es pecado. Si comer carne no es pecado, Dios no actuó con aquellas personas que murmuraron, con aquello que hemos estudiado, donde ellos sienten ese vivo deseo de comer carne. No es por comer carne que Dios hizo lo que hizo. Si no fue por comer carne, ¿qué había detrás de esto? Y repito, no fue por comer carne, porque ya pronto, en el mismo trayecto del desierto, dentro de los mismos 40 años que los israelitas estaban en el desierto, ellos comían carne, mandados por Dios, formaba parte de los ritos y ceremonias que allí en el santuario se hacían. Entonces, ¿qué había? Debemos buscar otra razón por qué Dios castigó a los israelitas y aquella multitud que formó parte de la murmuración contra Dios y que fueron destruidos. ¿Qué había detrás? Antes de continuar analizando otras cosas que vamos a verla bien marcada, vamos a señalar ahora un trasfondo que ya en el tema anterior mencioné. Aquí se estaba manifestando lo mismo que ha sucedido en la tierra desde que el pecado entró a la tierra. Cuando Adán y Eva cayeron vencidos por Satanás en la tierra, como Dios establece el plan de la redención y Dios le da al ser humano la capacidad mediante el plan de la redención, mediante el Hijo de Dios que iba a venir a dar su vida para salvar a los hombres que quisieran obedecer y seguir a Dios, el ser humano, Dios lo capacita con su poder y con su gracia para luchar contra Satanás, luchar contra el pecado, luchar contra el mal. Y entonces, desde que el mal entra a la tierra, no solamente es que existen las cosas que hemos visto
en la Biblia cuando hemos estudiado con respecto a la lucha que repetimos entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, no solamente en lo que a simple vista vemos, sino de todas las cosas que en la tierra, con el ser humano, con respecto a hacer la voluntad de Dios, a actuar de acuerdo a lo que Dios dice, o desobedecer a Dios, de acuerdo con el respeto del ser humano, de guardar la ley de Dios, de creer y obedecer a Dios y de no creer o no obedecer a Dios, queda plasmado en la historia de este mundo esta lucha entre el bien y el mal, que comenzó cuando el pecado se inició en este mundo y va a continuar hasta el mismo momento final cuando ya el mal y el pecado, raíz y rama de todos los pecadores, sean destruidos para siempre. Así que detrás de estos relatos donde el pueblo clamaba por comer carne y las mortandades que hubo, viene detrás el fondo este de la lucha entre el bien y el mal. Y aquí entonces vamos a analizar algunas cosas. Todo lo que Dios hace, el enemigo de Dios trata de tergiversarlo y de hacerlo aparecer como mal. Todo lo que un hijo de Dios, fiel a Dios, hace, el enemigo de Dios y del hombre trata de tergiversarlo y hacerlo aparecer como mal. Dos ejemplos de esto. Cuando todavía Lucifer estaba en el paraíso y se desarrolla la batalla entre Lucifer y Dios, los, las acciones que Dios hacía, las órdenes que Dios daba, la obediencia que todas las criaturas debían de tener a Cristo como el Hijo de Dios, como su creador, de la obediencia que debían tener a Dios como su creador, Satanás trataba de presentarla de una manera mala, tratando de que las personas, porque la lucha está no en el mundo animal, sino en las personas inteligentes que Dios crea, en este caso en el ser humano. Ya la lucha en la tierra en el ser humano. Es el diablo luchando por el control de la mente del ser humano. Y eso se manifiesta en la adoración. En la adoración. Satanás trata de buscarlo y todo lo que Dios hace, trata Satanás de ponerlo como mal. Estamos hablando de este ejemplo y vamos a decir, Dios dice que debemos guardar su ley. Si no guardamos la ley de Dios, si no obedecemos a Dios, entonces somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Toda muerte que en este planeta ha entrado, toda muerte que ha entrado a todo el universo, porque la muerte solo se conoce en el planeta donde nosotros vivimos. Porque Satanás o Lucifer y los demonios que fueron ángeles no han muerto todavía. Así que toda muerte que se conoce en el universo es la muerte que en este mundo ha habido. Las personas que en este mundo han muerto. Satanás trata de echarle la culpa a Dios porque señala o me obedeces o mueres.
Entonces, Dios no es justo, según el ataque de Satanás. Dios es culpable porque sencillamente me obedeces o muere. Pero es él la forma en que el diablo presenta la pantalla. Porque en realidad no es que Dios diga, me obedeces o muere. La realidad es que Dios dice, la única forma de que un ser creado pueda vivir para siempre es que pueda estar en armonía con su creador. La única manera que existe para que las criaturas que Dios ha creado puedan vivir para siempre es que se mantengan en armonía con su creador, que no violen la ley ni la palabra de Dios, que obedezcan a Dios, porque si no se obedece, se viola la ley y al violarse la ley, entonces entra el pecado. El pecado es violación de la ley. Por lo tanto, el pecado da la muerte. La muerte es causa del pecado. La muerte es causa de Satanás y no de Dios. Pero cualquier cosa que Dios hace para asegurar al ser humano la existencia del plan de la redención, que significa la posibilidad de que el ser humano sea capacitado para el triunfo final, es únicamente en armonía con Dios. Cualquier cosa que se levanta para atentar contra el plan de la redención, atentar en contra de lo que Dios enseña en su palabra, que debemos estar en armonía con Dios y guardar su ley, eso es pecado y eso es el mal, esa es la causa de la muerte. Satanás trata de que se le achaque a Dios y cuando mueren y a la hora de morir se muere todo lo que vive. ¿Quiénes son los que mueren? En realidad en este mundo, todo el que, dije todo el que nace y tengo que hacer una corrección. Todo el que es fecundado, porque la Biblia enseña que la vida comienza con la fecundación. Y digo la Biblia porque así fue que Dios creó al ser humano, hizo su aparato reproductor de esta manera, aunque la Biblia no es un libro de medicina, pero nos enseña la obra de Dios como lo hizo y cómo el ser humano llega a vivir. Tan pronto hay una concepción, producto de la unión de un óvulo y un esperma, que tiene que ver con las células sexuales del hombre y de la mujer, la vida comienza. La vida que comienza en este mundo de pecado va a morir. Algunos mueren siendo un abortivo. No llegan a nacer y ya mueren. Algunos mueren al nacer, otros mueren siendo niños y otros mueren como Matusalén, que vivió 969 años, ahora creo que fue así. El número no lo tengo exacto, pero casi 1000 años vivió Matusalén. ¿Y quién ha sido el hombre que en esta tierra más ha vivido? La Biblia señala a Matusalén por la genealogía que saca. Pero la Biblia no habla de todos los hombres que han vivido. Así que unos mueren ya al ser concebidos y otros mueren después de una larga vida. Pero toda muerte que sucede en la tierra es producto del pecado. El diablo trata que se le achaque a Dios cuando el culpable real es él y tiene que ver en la lucha entre el bien y el mal. Por la otra parte, por la otra parte, nosotros encontramos que cuando Satanás va a la reunión que Dios tiene con sus hijos,
que son sus representantes en el mundo, y Satanás va a esa reunión después de, del pecado, y llega el momento que conocemos en la historia de Job, cuando Dios menciona Job, un hombre apartado del mal, que obedece y sigue a Dios. ¿Cuál fue la obra de Satanás? Acusar a Dios porque Job no era fiel, porque amara a Dios y siguiera a Dios, sino porque tenía la protección de Dios. De esta manera, trata de entorpecer, de enturbiar la claridad de la fidelidad de Job, y de esta manera el enemigo trata de culpar a Dios de todo el que muere. Si es fiel, es porque Dios te protege. Y si no es fiel, es porque Dios te quita la vida. Y en realidad, en la misma acusación de Satanás, se ve su mentira. Porque si no es que el mal existía y que es el causante de todo lo malo, ¿por qué tenía Dios que proteger a Job? Si no existía el enemigo, si no existía el diablo, ¿de qué tiene que proteger Dios al ser humano? Si el diablo no existiera, porque si el pecado no existiera, no existiría el diablo. Con pronto existe el mal, es que se presente el amor de Dios para salvar al ser humano. Bueno, este tema lo termino aquí para no alargarlo, y cuando terminen en la próxima grabación continuaremos hablando de este mismo asunto hasta completarlo. ¿Por qué Dios actuó con los israelitas en aquellos momentos en que pedía carne, como lo hizo con la muerte? Te pido que compartas este tema con otras personas para que puedan ser ayudadas. Si te parece, dale like y compártelo con otras personas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.